¿Y podría ser también que el Barcelona hubiera sido extorsionado por este hombre? También puede ser. Pero es que la cadena fáctica del delito de corrupción deportiva es inexistente. Esta petición última hecho el Real Madrid no tiene ningún sentido. Lo que no se puede es estar de vacaciones 2 años porque el acusado está contigo en un proyecto que se llama Superliga y en el momento que el acusado se sale de ese proyecto y que a ti las cosas te van mal deportivamente, claro, y que quieres transformar al club en sociedad anónima deportiva, lanzas otra vez el caso Negreira. Y que además te viene muy bien porque hay una especie de ejército de creadores de contenido y de bots y hackers que lo difunden muy bien, y una red de medios de comunicación de la capital. Es decir, que el Madrid se ha opuesto a mi personación porque sabe que va a llamar a declarar a gente importante y porque sabe que voy a poner las cosas en su sitio. Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Aquí estamos con Miguel Galán hoy en una entrevista en la que sí, vamos a poner patas arriba, por fin, el bulo Negreira. Miguel Galán, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, un saludo a todos y todas. Gracias. Saludo, Miguel. Tenemos siempre Blaugranas y Prime Blaugrana. Ya lo sabíais, ¿no? El otro día en directo os lo anuncié. Estarían ellos ayudándome en esta entrevista en la que vamos, evidentemente, claramente a desmontar el bulo Negreira. Miguel, ¿cómo está el asunto, no? ¿Cómo está el tema? Con estas declaraciones, con todas estas contradicciones que dice mucha gente en redes sociales, que está viendo muchas contradicciones, que Rosell contradice a Laporta, que Bartomeu contradice a Rosell, que el hijo de Negreira contradice a Rosell, a Bartomeu y a Laporta. Yo ya no sé ni dónde estamos. ¿Qué está pasando aquí, Miguel? Bueno, todo eso está muy bien pues a nivel mediático. Es decir, que haya contradicciones en testificales es lo más normal en un procedimiento judicial, ¿no? En un procedimiento de instrucción, ¿no? Lo que hay que ver es si esas contradicciones inciden sobre el fondo del asunto, ¿vale? ¿Por qué? Porque que varios directivos o expresidentes del Barcelona hayan entrado en contradicción, pues puede ser relevante desde el punto de vista jurídico del delito de administración desleal, puede ser relevante, pero desde el punto de vista del delito de corrupción deportiva, no, porque el que uno diga que ha habido informes, otro que lo contradiga, que no, que le pagaba al padre, otro que le pagaba al hijo, pues no es relevante, porque ya sabemos que ha habido un pago de 8,5 millones de euros. Si eso no lo está negando nadie, que ha habido un pago, ¿no? Lo que hay que conexionar ese pago con el elemento subjetivo del delito, que es alterar un resultado deportivo, un evento, una prueba de la competición de fútbol, de la liga. El tema aquí parece que está en esta definición del delito de corrupción deportiva como delito de mera actividad. Y al parecer pretenden, ¿no? Mucha gente que parece que muy interesada en condenar al Barça por tal delito basándose en una cadena de indicios. Bueno, es que se repite como un mantra. Es decir, como no han encontrado ni un solo partido a lo largo de todos los años, porque, joder, se han sido 17 años corrompiendo la competición, podría haber un solo testimonio de un solo árbitro. Y sobre todo, los testimonios de aquellos delitos que están prescritos, donde el árbitro no tiene miedo a entrar en la cárcel. Podría haberlo, no lo hay. Vale. Entonces, la alternativa a no haber compra de árbitros es repetir, porque los abogados de creadores de contenido que llevan el tema les dicen repetir esto, que no hace falta resultado. Hombre, es que claro, si queréis damos una clase de derecho penal, la diferencia entre un delito de mera actividad, ¿vale? Y un delito de resultado, claro, la podemos dar. Pero es que en el caso de que sea un delito de mera actividad, es verdad que no hace falta que se haya dado el partido concreto, que se haya dado un resultado a favor del Barcelona con un partido de compra de un árbitro. Es verdad que no hace falta, pero sí tiene que haber toda la cadena anterior. Toda la cadena anterior. ¿Qué hace falta, Miguel? Acreditar dos cosas.
el elemento objetivo del delito y el elemento subjetivo del delito. ¿Cuáles Porque son? hay gente que no sabrá de derecho, ¿no? Bueno, Ujú. el elemento objetivo del delito de corrupción deportiva es ofrecer, dar, recibir, solicitar. Son verbos rectores del delito, ¿vale? ¿Este Eso hay elemento que lo tenemos? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que estar, podemos tener el elemento verbal de dar, porque se ha dado dinero, ¿vale? Sí. Vale. ¿Podríamos llegar a tenerlo? Sí, pero tiene que estar conexionado, no aislado. Ujú. Tiene que estar conexionado con el elemento subjetivo del delito. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Intentar o alterar fraudulentamente un resultado de la competición. Entonces, si esas dos cosas se unieran, sí hay delito. Pero Claro. el mero pago a Negreira, que es el vicepresidente del CTA, no se conexiona con el del elemento subjetivo. Es decir, por un lado, el elemento objetivo, ya lo dar, recibir, solicitar, pum, pum, está ahí. Por otro, el elemento subjetivo, alterar fraudulentamente una competición. Ujú. Esos son elemento objetivo y elemento subjetivo. Si ese pago hubiera una declaración testifical, un WhatsApp, una grabación, una transferencia bancaria, alguna prueba directa, evidente, de que ese pago ha sido para alterar el partido de la jornada tal, del año tal, del Barcelona contra tal, perfecto, estaríamos ante un delito de corrupción deportiva. Es decir, condenar en abstracto no vale. Es decir, el potencial peligro que pueda tener el señor Negreira en la competición, que es muy relativo y muy subjetivo, no sirve para condenarle. Claro. Porque es como si quisiéramos condenar a alguien por corrupción deportiva, al vicepresidente de los entrenadores, porque hay un pago de un club a un vicepresidente de entrenadores, ¿vale? De 8 millones de euros, porque puede incidir en las alineaciones de Xabi Alonso o de Flick. Oye, que sea vicepresidente de entrenadores no significa que pueda hacer las alineaciones de los entrenadores. Pues aquí, que sea vicepresidente de los árbitros no significa que puedas influir en las decisiones arbitrales de los árbitros. Es más corrupción de gestión, de cargo, que la propia corrupción deportiva. Si está mal redactado el artículo de corrupción deportiva, que es el debate que yo quiero abrir en el mundo jurídico, por eso mi monografía jurídica, eso es otro punto, ¿vale? Sí. Y que solo hay una sentencia, el caso Sasura, que haya ido dirigido precisamente en ese sentido, eso será otro problema. Pero no querramos ahora condenar en abstracto y buscar actitudes, que no son indicios, como dice la gente, con circunstancias que no tienen acomodo en el delito típico de corrupción deportiva. ¿Vale? Es atípico totalmente. Mira, Alberto, Prime, disculpadme, solo quiero hacer esta intervención. Ese elemento no tienen prueba de él, pero a falta de prueba, ¿lo pueden suplir con una cadena de indicios potente? En este caso no. ¿Por qué? Porque esos indicios, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, deben ser concretos, fuertes, conexionados unos entre otros, y no. Es decir, vamos a ver, que un indicio, el pago al vicepresidente de los árbitros. ¿Pero por qué ese indicio? ¿Por qué es el vicepresidente de los árbitros? ¿Vale? Tendremos que ver si tiene potestad de poder incidir en la clasificación. Sí, ¿vale? Encima no la tenía. Claro. Encima no la tenía, que esa es otra. Vale. Que un indicio, las testificales, que se contradice. Bueno, vale. Un indicio, que se ha pagado una factura de 60.000 euros por Aloe Vera. A mí eso no son indicios. Son indicios, fíjate, para administración desleal. Ahí sí son indicios. De hecho, esa es tu tesis, ¿cierto? En tu PDF, discúlpame. Rapidito, o sea, lo que entiendo de tu tesis es que no basta comprobar que hubo pagos, sino que debería acreditarse que estos pagos estaban orientados a manipular la competición. Sí, porque si no podríamos convertir que cualquier pago es corrupción deportiva. Es decir, ¿por qué tiene que ser verdad las alternativas lógicas que dicen ellos de que si no es por esto es por lo otro y no la mía? Por ejemplo, ahora yo te digo, oye, ¿y por qué no puedo creer yo que el pago era para llevárselo con el directivo que falleció? Porque esa tesis no vale. Claro, solo vale la tesis que puede ser por el cargo, porque es vicepresidente de los árbitros.
Bueno, no se puede dar la circunstancia de que se paga un vicepresidente de árbitros para no corromper la competición, no se puede dar ese caso. Sí se puede dar ese caso, ¿no? Sí, por tanto, hay muchas alternativas de explicación al pago al vicepresidente del CTA sin que haya informes, que esa es otra también alternativa, que se está pagando por informe o asesoría, o como dicen, asesoría verbal. Y lo dice más el Rey Rock. ¿Y podría ser también que el Barcelona hubiera sido extorsionado por este hombre? También puede ser. Sí, por tanto, ya como mínimo creo que hay una duda razonable, ¿vale? Y si hay una duda razonable, tiene que ser a favor del reo. Entonces, porque si todos nos llevara, vamos, es decir, aquí, a no ser que el árbitro fuera un autor intermediario con el árbitro, pero es que no está la parte fundamental, que son los árbitros en el procedimiento. Vale, claro, entonces, ¿qué tipo de indicios mínimos deberían haber, discúlpame Alberto, para hablar de corrupción deportiva en tu opinión? Testimonios directos de árbitros. Pues, por ejemplo, una transferencia de Enrique Negreira o su hijo o una de las empresas a un árbitro, una elevada suma. ¿Y testimonios de presiones o de...? También. Sí, te puedo poner dos ejemplos. Mira, por ejemplo, y te paso, Alberto, te la paso. Existen declaraciones célebres, seguramente las conoces, por ejemplo, de Orrantia, de la época Plaza, donde decía, no, a mí el señor Plaza en una ocasión, más de una, cuando yo arbitraba al Madrid, me ha llamado a mi domicilio para decirme, hombre, tenemos confianza contigo, te hemos dado este partido. Terminaba con él a buen entendedor. O, por ejemplo, también Antonio Rigo, ¿no?, que es árbitro de la década de los 60, si no me equivoco, árbitro de la final de las botellas, que en una entrevista para el AS en el 2005 dijo que Antonio Calderón, que era gerente en la época de Bernabéu, que le había ofrecido en la caseta antes del partido de la final, ¿no?, un buen regalo, y que era costumbre del Madrid regalar un reloj de oro, que según él, condicionado por la victoria del equipo, porque aún al final no le terminaron regalando nada. En caso de que estos dos ejemplos, digamos, se hubieran producido en clave Negreira, o sea, de que hayan árbitros que digan que Negreira les llamaba a su domicilio para, antes de arbitrar con el Barça, ¿no?, para decirles cosas como el que le decían a Orrantia, o que alguien relacionado al Madrid o a Negreira les ofreciese algo antes de una final de Copa, esto sí podría ser, entraría, digamos, como un indicio en clave Negreira en este caso, si existiría esa posibilidad. Podría ser un indicio un poco débil, porque lo que les está ofreciendo es un regalo, no lo está vinculando al resultado de ese partido. Ahora, si tú me dices, tenemos constancia fehaciente que hay un árbitro dice que ha recibido una llamada de Negreira y que le ha ofrecido un regalo en nombre del Barcelona para que se porte bien, para que sea generoso, ese tipo de palabras, pues sería un indicio muy fuerte. Ahora, si es simplemente un regalo que se hace a los árbitros, como hace el Real Madrid y otros clubes de souvenir, pues tampoco me parece un indicio fuerte. Lo que no podemos convertir es todo pago o toda circunstancia de un vicepresidente de árbitros de potencial de que pudiera tener alguna influencia, que no fue tal, sobresalido en un delito de corrupción deportiva. Porque quien verdaderamente tenía el poder y el que hacía el índice corruptor, ¿vale?, era Sánchez Arminio y Villar. Y yo lo conozco de primera mano porque he estado dentro. Entonces, todos los árbitros que hables con ellos te van a decir que Negreira era el chico de los recados. Todos te lo dicen, ¿vale? Que en algún momento le haya dicho, mira, toma, para que te quedes tranquilo, comunica los ascensos o los descensos a los árbitros. Llama a este, llama al otro. Bueno, pues está dentro de su cargo. Orgánicamente, tampoco los estatutos de la federación le dan ninguna influencia, más allá del cargo institucional. Es que hay que distinguir el cargo institucional con la competición, porque lo describe así el delito y porque lo describe así el Tribunal Supremo, que acredita que tiene que haber contactos, reuniones, acuerdos para influir en la competición. Ese potencial peligro abstracto que algunos quieren hacer ver mediante el delito en mera actividad, no, hombre, es decir, es que es de consumación anticipada, muy bien, pero tiene que darse el elemento subjetivo del delito, ¿no?, anteriormente, para que haya esa condena, porque si no, pues, es decir, yo lo pienso y ya me he condenado, yo pienso que quiero corromper. No, hombre, tiene que ser en derecho penal, tiene que haber unas pruebas directas o indirectas o una serie de indicios muy fuertes, ¿vale? Todos unidos, esos indicios, puede llegar a haber una condena.
no es el caso del delito de corrupción deportiva. A mí lo que me gustaría saber, Miguel, es, después de todo esto que has expuesto, ¿no? 2 años y medio, si no me equivoco, de instrucción, ¿cómo puede durar tanto una instrucción sin una sola prueba fehaciente de que haya corrupción deportiva? Salvo que también se esté hablando de la administración desleal, que por lo que sea casi nadie lo comenta. ¿Y cuánto puede durar esto? Porque ahora tenemos una prórroga hasta marzo y dicen que todavía se puede prorrogar más. Sí. ¿Cómo puede ser que estemos ya casi cercanos a los 3 años de instrucción sin una prueba absoluta de nada? Eso es lo que a mí me gustaría saber. Pero porque así está la justicia en España. Mira, el caso Soule de Villar, que lo denuncié yo, ha estado 7 u 8 años de instrucción. Madre mía. 7 u 8 años de instrucción. Claro, pero aquí no hay, porque aquí se está utilizando también para echar basura contra el Barça, para tirar el nombre del Fútbol Club Barcelona por el fango. No hay también una intención de alargar esto porque, bueno, no tenemos pruebas, no hay nada que se pueda demostrar, pero mientras tanto vamos echando basura, porque claro, además en estas últimas semanas pues tenemos al señor Florentino que, vamos, está como desatado, ¿no? Bueno, que la instrucción sea larga, ¿vale? Solo denota el mal funcionamiento de la justicia en este país. En ese aspecto, en el tema de la rapidez o la lentitud del proceso, ¿no? Luego, en el procedimiento de instrucción, que es el que estamos hablando ahora, pues yo creo que es más positivo para Barcelona que negativo, ¿no? ¿Por qué? A nivel mediático no, porque claro, constantemente, ¿no? Pero a nivel judicial sí, porque si te por cuenta que si hubieran pruebas evidentes o esos indicios que ellos dicen, iría todo mucho más rápido. Se está intentando, algo que está prohibido en derecho penal, investigar prospectivamente. Es decir, intentando buscar qué es lo que ha hecho con esta petición el Real Madrid. Esta petición última que ha hecho el Real Madrid no tiene ningún sentido. Y va a ser, en algunos casos, va a ser denegada las peticiones, ¿vale? Porque hay algunas cosas las que pide, algunas sí, y no tiene ningún sentido. Para el delito de corrupción deportiva, a lo mejor si pide las auditorías. Aún nos va a salvar. Claro, si pide las auditorías. Nos va a salvar Florentino. Claro. Entonces, lo que no se puede es estar de vacaciones 2 años porque el acusado está contigo en un proyecto que se llama Superliga y en el momento que el acusado se sale de ese proyecto y que a ti las cosas te van mal deportivamente y que quieres transformar al club en sociedad anónima deportiva, en una asamblea, en una comida de Navidad, lanzas otra vez el caso Negreira. Y que además te viene muy bien porque hay una especie de ejército de creadores de contenido y de bots y hackers que lo difunden muy bien, y una red de medios de comunicación de la capital, donde yo soy madrileño de pura cepa, nacido en La Paz, les acompaña, ¿vale? Hoy me he despertado con una noticia que cuando he visto el tuit de Tony Fraser me he reído porque iba a poner lo mismo. Ya no lo he podido poner porque no quiero repetir el tuit, ¿no? Pero me parecía me parecía el de Día de Santos Inocentes, me parecía con el de la indemnización. ¿Estamos a día 28? Sí, no, pero es que yo creo que lo hemos hecho todos hoy en nuestros canales, porque claro, es que no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido porque, vamos a ver, en el hipotético caso que se esforzara penalmente y terminara siendo condenado el Barcelona por corrupción deportiva, bueno, muy bien. El indemnizado en este caso, si hay administración del AS, será el propio club del Barcelona. Es decir, el Real Madrid nunca podrá optar a una indemnización de algo que no ha ocurrido. Porque mientras no haya un partido concreto que se haya alterado y eso haya derivado en que el Barcelona ganó un título en detrimento del Real Madrid, no hay indemnización. Porque si no hay condena y se condena en abstracto, imagínate que se condena porque se ha pagado y porque el vicepresidente de Sábitos podía influir. Bueno, pues vale, hay una condena a corrupción deportiva. Porque se ha acreditado, como sea, no sé cómo se acreditará, pero que el Barcelona pagó por querer influir en la competición. Vale. ¿Dónde están los partidos que ha influido? ¿Cómo se contabiliza? Porque, claro, los daños y perjuicios están muy bien tasados en el tema judicial. Y yo los conozco muy bien precisamente porque he tenido muchas reclamaciones de daños y perjuicios de la Generalitat, de la Comunidad de Madrid. Y primero tienes que gastarte el pastón en un perito, eso no van a tener problema. Pero vamos a ver cómo contabilizamos. Si no queda... los peritos los pedía Rosell, ¿no? Claro, es que sería muy importante, claro. Arbitral, claro, ¿no? Pero claro, ¿crees que van a entrar en ese juego? Precisamente el Madrid creo que es el menos interesado en entrar. Yo lo que veo es que la defensa o mediáticamente no tiene ninguna capacidad de llegar a la gente o realmente no está haciendo absolutamente nada. Porque a mí se me ocurre una cantidad de baterías de diligencias para contradecir todo lo que está haciendo el Madrid,
o tienen tan claro como yo que dicen, bueno, que se vaya pasando el proceso, que mientras no toquemos nada, aquí no hay nada. Entonces, son dos estrategias distintas, muy respetables las dos, ¿no? Pero que yo no soy así. Yo, por ejemplo, habría llamado ya a declarar al señor Ángel María Villar, dado que Sánchez también está muerto, rápidamente a declarar. Usted ha dicho esto en el programa de Cafelito de Josep Pedrerol, pues corroboró en sede judicial. ¿Qué influencia tenía el señor Negreira? Usted le nombró. Usted es un testigo directo de la influencia que tenía. ¿Él le dijo alguna vez de que quería ir al Barcelona o le pidió ser representante de la zona de Cataluña? ¿Usted conoció algo? Es que el testimonio de Villar es muy importante y no le llaman. ¿Me entiendes? No le llama la defensa. ¿Qué crees que puede pasar eso? Porque ahí también tenemos nosotros esa sensación de que la defensa a veces no, bueno, pues no sé, como que está un poco, no sé si esperando o pasiva. Si hay realmente un juicio, porque a mí también me gustaría, antes de que se me olvidara, preguntarte si realmente crees que va a haber un juicio en vivo de este caso o esto al final ni siquiera va a llegar a juicio si no hay ninguna prueba. Mira, ¿Y por qué puede ocurrir esto así? Bueno, puede ser una estrategia jurídica de los servicios de Fútbol Club Barcelona. Pero claro, que los servicios jurídicos del Fútbol Club Barcelona coincidan con todos los servicios jurídicos de cada una de las personas físicas que están acusados, que todos son iguales, que no he visto a nadie. Es que lo único que he visto hoy es la defensa de Óscar Grau oponiéndose a mi personación. Lo único que he visto. Joder, no hay cosas más importantes en fase de instrucción ahora mismo que la personación de transparencia y democracia en el deporte. Yo tengo tan claro lo que está pasando, Miguel. Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, a tu pregunta, Alberto, yo creo que un 50%, 50%. Realmente, si esto hay la fase intermedia y luego una apertura de juicio oral, va a ser por la presión que está haciendo el Real Madrid, no lo diréis. Y por los medios de comunicación que están haciendo esa presión que de la nada. Es decir, es que te das cuenta de que los medios de comunicación publica Álvarez de Mun, contradicción de Bartomeu con no sé qué, todos los medios publicados. Marca todo. Pues, pero si no me parece relevante esa noticia, ¿y por qué ahora? Parece que hay una instrucción desde fuera, parece que hay una instrucción unido una estrategia de que el caso Negreira, ahora vamos, durante 2 años, como Florentino está callado, los medios de comunicación callados, algunos, otros no, pero me refiero a ahora mismo cómo está yendo el tema. Entonces, yo creo un 50% de que va a haber apertura de juicio oral y otro 50% que no. Lo normal sería que se archivara el procedimiento. Eso sería lo normal. Lo normal. Vale. Los datos que hay ahora mismo es lo que tú crees que puede ser más factible, ¿no? Exactamente, que se archivara el procedimiento. Y sobre todo el de delito de corrupción deportiva. A lo mejor que se abriera con el delito de administración desleal. ¿Habría juicio si solamente se abriera con el tema de administración desleal? Sí, claro. Pero se especificaría que sería un juicio simplemente por ese... Eso, porque también se manipularía seguramente, ¿no? Claro. Después del escrito de calificaciones que tienen que hacer las acusaciones tal y la defensa y todo, pues decide el juez. Y ahí se dirá, se abre apertura de juicio oral con el delito de administración desleal, con los dos o con ninguno, se archiva el procedimiento. Entonces, bueno, es que yo lo tengo claro, ¿no? Desde el punto de vista... ¿Y cómo lo tengo claro? Discúlpame, hasta donde está avanzado este proceso, ¿cuáles son los elementos fácticos que tú consideras sólidos para la tesis de administración desleal? Bueno, los elementos fácticos para la tesis de administración desleal que yo veo, es decir, si te hago ahora un relato fáctico del caso Negreira, creo que va todo por ese delito. Es decir, claro. En ese aspecto yo creo que las personas físicas que están imputadas lo tienen un poco complicado, ¿no? Y fíjate que en mi análisis dogmático, en mi monografía, si la habéis podido leer, lo dejo entrever como puede. Entonces, el relato fáctico es muy claro. Yo cojo un dinero del patrimonio de los socios del Barcelona y lo invierto en algo que no es atribuible a los estatutos del club y no tiene ninguna finalidad estatutaria, ¿vale? Por ejemplo, 60.000 euros de aloe vera para Negreira. Bueno, pues eso no es un fin estatutario, no es un regalo típico de Navidad. Si fuera un regalo corporativo
de 1.000 euros o 500 euros o 2.000 euros de aloe vera, pero no solo a él, a otras, al vicepresidente de los entrenadores, al presidente de la Federación Española, pues podría tener justificación, ¿vale? Si ese dinero de 8,5 millones de euros es para informes arbitrales y resulta que solo aparecen los del hijo de Negreira y no salen los del padre, pues también es otro indicio más Entonces, ahí se puede dar un poco la cadena fáctica, ¿vale? Luego hay que ver muchas más cosas, ¿no? Es decir, no solo... Vamos a ver también la presunción de inocencia de las personas físicas sobre el delito de administración desleal, porque una cosa es administrar deslealmente por equivocación, ¿vale? Que por querer desfalcar al club y vaciar el patrimonio del club, que no es lo mismo, ¿vale? Porque a lo mejor pues queda esos 60.000 euros dentro de un club con unas cifras tan macroeconómicas como es el Barcelona, pues significa que pues es un regalo corporativo. Y ya está, y no tiene esa consideración de administración desleal. Incluso los 8,5 millones de euros repartidos en todos los años no sale muchas veces por cada trimestre una cifra de 200.000, 300.000, 500.000, 100.000, ¿me entiendes? Entonces no tengo tan clara que vaya a haber condena de administración desleal. Lo que pasa es que ahí sí la cadena fáctica es un poco más, se puede intuir un poquito más y se puede demostrar un poco más, ¿no? Pero es que la cadena fáctica del delito de corrupción deportiva es inexistente. ¿Por qué? Porque no estamos, es decir, la cadena fáctica es cómo se ha desarrollado el delito en todas sus fases. Entonces, muy bien, hay un pago, es que todo el mundo está con el pago. Y vale, muy bien, si el pago no se niega, por lo menos yo no lo niego, y no lo puede negar no lo niega nadie, ¿no? Yo creo. Nadie. Existe. Fíjate, como no lo niega el club, que lo ha declarado en Hacienda. Sería el delincuente más tonto del mundo. Es que esa es una de las cuestiones que siempre hemos comentado en nuestros canales. Realmente, si el Barça hubiera querido comprar árbitros, no lo iba a hacer con facturas y además se las presentando a Hacienda para desgravar. Sería, lo acabas de describir perfectamente, sería el más tonto del mundo, ¿no? Claro, no tiene ningún sentido. Ningún sentido, ¿me entiendes? Entonces, aquí lo que se está intentando es la prueba diabólica que yo llamo en mi monografía, ¿no? Que es invertir el sentido de la carga de prueba. Es decir, yo, que soy el acusado, que defiéndeme, algunos han dicho en televisión, en la carrera, no, el Barcelona tiene que demostrar por qué no pagó los informes y para qué los pagó. Porque le están acusando. No, perdona, yo no tengo que demostrar como acusado dónde he ido los informes o no los he ido los informes. Tú tienes que demostrar que ese dinero ha sido para alterar un encuentro o una prueba de fútbol, o por lo menos ha sido para intentar, como dices que de mera actividad, para intentar alterar. Pero es que no hay prueba ni haber querido alterar el partido ni de haberlo intentado. Es decir, los verbos rectores del elemento objetivo del delito de corrupción deportiva, que lo hemos repetido antes, acordaros, dar, recibir, solicitar, esos verbos rectores no se han producido. No, es que sí, se produce por cada 8 millones, sí. Pero tienes que conexionarlo con el elemento subjetivo, que es intentar alterar la competición. Todo va conexionado, porque para eso está el delito de corrupción deportiva. Todo va conexionado. Claro. Sí, no habría que inventar un delito para los pagos a los vicepresidentes de árbitros y entrenadores sin finalidad de corromper una competición, sino con otra finalidad. Eso ya está más en el ámbito disciplinario, que ahí sí te hubiera tenido recorrido, y lo digo si no hubiera prescrito, pero en el ámbito penal no, porque si no cualquier pago. Porque aquí lo que se está poniendo de relieve es que es el vicepresidente de los árbitros, nada más. Y que hay un potencial riesgo de influir, pero eso no se condena penalmente y no existe esa condena penal, que haya un potencial riesgo. Es como he dicho antes, se paga 8 millones de euros al vicepresidente del comité de entrenadores. ¿Vale? ¿Es que el presidente del comité de entrenadores puede influir en las alineaciones y alterar un partido? Sí. Yo soy el vicepresidente de la DEO y resulta que soy amigo del entrenador del Barcelona y voy y tal, y tú quieres dar clases de profesor de la escuela de entrenadores o de... A lo mejor no este nivel, ¿no? Pero a lo mejor en tercera división, porque yo conozco entrenadores que matarían por darle clases en los cursos de entrenador de fútbol, por ejemplo, o en dar charlas en los congresos de los entrenadores, tal. Y entonces... No tiene esa capacidad de riesgo el vicepresidente de entrenadores, ni con Flick ni con Xavi. ¿Existe? Sí. ¿Tiene capacidad? No. Sí.
¿Existe el riesgo de que un vicepresidente de los entrenadores pueda influir en las alineaciones de los entrenadores? Sí, pero no es posible. ¿Existe el riesgo de que el vicepresidente del CTA pueda influir en las decisiones arbitrales de los árbitros? En abstracto sí, pero ¿puede suceder? No. Y más cuando lo has comentado, nadie del entorno de la federación, ni de Villar, ni de nadie, ha dicho que tuviera el más mínimo poder, y ha quedado demostrado que como mucho informaba de ascensos y de descensos, ni siquiera influía en ello, ¿no? En los ascensos y descensos. De hecho, yo siempre comento muchas veces que ahora mismo Yolanda Parga, que es la presidenta del Comité Técnico de Árbitros Femenino y que también puntuaba, por lo menos lo hacía hasta el año pasado, a árbitros masculinos, tiene más influencia hoy en día que la que nunca tuvo Negreira. Y es una persona que es pareja de un trabajador del Real Madrid. Con lo cual habría incluso más conflicto de intereses en ese aspecto que en el que nunca tuvo con Negreira, ¿me explico? Así es. Pero fíjate, en el hipotético caso que se demostrara que el Real Madrid o otro club a lo largo de los próximos 8 años pagaran 8,5 millones de euros a Yolanda Parga, ¿vale? Porque es vicepresidenta del CTA, y se denunciara un delito de corrupción deportiva en el año 2035 o 2033, si durante estos años Yolanda Parga no ha ideado ningún plan o no ha concertado ningún acuerdo, ninguna reunión, ningún contacto con ningún club de la Liga, ningún club árbitro o árbitra de la Liga F para alterar un partido en favor de Real Madrid, no estaríamos en un delito de corrupción deportiva. Sería lo mismo. Lo mismo. Claro. Sería lo mismo. ¿Que tiene influencia? Porque sí, claro, todo diría, no, es que claro, la mujer de Beca Dávila le ha pagado el Madrid para influir sobre los árbitros. Pues, quizás lo que habría que redactar el delito de corrupción deportiva, modificarlo porque está mal redactado y contemplar estas cosas. Pero también te digo que es difícil también modificar ese delito, porque si no, cualquier pago se convertiría en delito. Entonces, iríamos más en la sobrepenalización. ¿Por qué? Porque no se puede solucionar toda la vida con derecho penal. Es que no se puede. Es decir, si existen estos pagos irregulares a los vicepresidentes de los árbitros o al presidente de los árbitros, fíjate, yo te digo, o al presidente de la federación, para eso está el ámbito administrativo disciplinario de la FIFA, de la UEFA, de la Federación Española de Fútbol y del Reglamento General de la Federación Española de Fútbol. Todo eso se queda extramuros de lo penal, ¿vale? Otra cosa ya es la competición, el árbitro que recibe un dinero, un jugador que se deja perder, un entrenador que provoca una alineación de vida para que le den por perdido el partido. Eso sí, porque estamos hablando lo que se habla en el terreno de juego, ¿vale? Porque incide. Entonces, no cualquier pago a cualquier persona de la federación, sea el vicepresidente de los árbitros o sea el delegado federativo que informa el partido, o sea quien sea, se convierte en un delito de corrupción deportiva. Y además hay que matizar que el pago es por unos informes arbitrales que luego se puede entrar en debate, pero que no es porque no ha habido unos pagos, como es que a veces se habla en algunos medios como ha habido unos pagos al vicepresidente como si le hubieran pagado un dinero por nada. Por nada, no, está claro. Hay unos informes arbitrales. Claro, hay un trabajo que se ha pagado. Claro. Luego hay que tomar muy con las pinzas la declaración del hijo de Negreira. Sí, es que se ha querido quitar, como se dice vulgarmente, el muerto, salir de rosita, ¿no? Sí. Claro, vamos a ver. No, un administrador único que sale de rosita. Claro. Sí. Los creadores de contenido de Real Madrid que han sacado esa declaración y algunos abogados que lo defienden, oye, mira, es que es normal. Si ese señor diga que la culpa es de su padre, ¿por qué? Porque su padre es una persona mayor, tiene principio de demencia y es su estrategia jurídica. Claro. Pero ¿cómo voy a negar yo? Es decir, yo soy administrador único de mi empresa, de Cenafe, y yo, durante 8 años, en mis cuentas bancarias de la sociedad, entra dinero y yo no sé nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo, en la defensa del Barcelona y los otros acusados, yo hubiera hecho algunas preguntas para haberle puesto en evidencia, que según estaba viendo la canción se me estaban ocurriendo, ¿no? Oye, ¿quién abrió la cuenta bancaria de Dasnil? ¿La abrió usted? ¿Quién tiene las claves? ¿Usted maneja esas cuentas bancarias? ¿Ha visto usted alguna de esas cuentas? ¿Quién maneja esas cuentas? Cuando es una separación, ¿qué firma? ¿Tiene su padre un poder notarial o un poder que le da poderes para abrir cuentas? Es una pregunta importante.
Porque si él abrió la cuenta bancaria, ¿qué sucursal fue? El BBVA. Muy bien. Si me está diciendo usted que en una cuenta que ha abierto usted, que usted maneja, que tiene las claves, no sabe que entra ese dinero, porque lo que se está acreditado es que ha habido pagos a DASNIL en transferencias bancarias. Entonces, esas transferencias bancarias tienen que ser en cuentas bancarias de la sociedad, que la ha tenido que abrir el administrador único, que es él, el hijo, no el padre. Yo quisiera saber cómo ha sacado el padre ese dinero de las cuentas. ¿Tiene las claves de internet tu padre? ¿Se las diste tú? ¿Ha ido él? ¿Que tiene poderes el padre? Pues oye, pues sería una cosa para saber. Oye, para saberlo, bueno, pues mira, tiene poderes. Sí, una serie de preguntas que se me hubieran ocurrido, porque en alguna a lo mejor le pillas en un renuncio y ya desmontas si resulta que él abrió la cuenta bancaria y que tiene las cuentas, que tiene las claves, y en 8 años usted no ha entrado en la plataforma del banco a ver los movimientos y no ha visto esos movimientos. ¿Cómo puedes decir que te has enterado cuando te lo dijo tu padre? Si están los movimientos en las cuentas bancarias. ¿Quién hace las cuentas en la gestoría? ¿Quién presenta los modelos de Hacienda? ¿Quién paga el impuesto de sociedades? ¿Quién va a la gestoría? Todas esas preguntas, porque si lo hace todo el padre porque tenía poderes, pues me callo. Si el padre tenía poderes, pero no lo sé. Claro, Miguel, te quería consultar. Hay una tesis que ha nacido a través de los últimos días. Yo no sé si fue a partir de tu documento publicado, porque me parece que ha movido bastante, ¿no? En esta necesidad de convencimiento por parte del madridismo de que hay corrupción deportiva. Y creo que nació, de Ramón Álvarez de Mon, y dijo, y cito, si hay condena por administración desleal, crecen aún más las opciones de que haya condena por corrupción deportiva, pues no serían incompatibles. ¿Esto es cierto? ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido. Es decir, que es compatible, claro. Todos los delitos son compatibles. Es decir, ¿me entiendes? De alguna manera, ¿no? Pero que una cosa haya llevado a la otra no tiene por qué. Claro. Podía haber una administración desleal, pero no ser corrupción deportiva. Ha podido haber una administración desleal y una estafa, por ejemplo. Ha habido una administración desleal y una extorsión, por ejemplo, también. No sé. Pero no, si hay delito de administración desleal, lo que demuestra es que el dinero del club ha sido utilizado para fines estatutarios diferentes de los que marca el club, no para corrupción deportiva. Es decir, querer conexionar el pago a la alteración de un partido de fútbol, pues claro, es que a algunos se le olvida eso, es que la literalidad del artículo es clara en el elemento subjetivo. Alterar fraudulentamente el resultado de una prueba o competición. Punto. Es que es así de claro. Entonces, a que a alguno le moleste y quieran salvar eso diciéndolo de la mera actividad, no lo pueden salvar. Es que estamos dejando de vaciado el tipo penal del delito, que es ese. Entonces, mientras tanto, no podemos condenar en abstracto porque haya un potencial riesgo de influencia de un vicepresidente. No, oye, y porque sea un delito de mera actividad. Lo que te dice la mera actividad es que no basta con que haya un partido amañado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tú mañana eres el vicepresidente de los árbitros y llegas y ofreces al árbitro, por ejemplo, Xavier Estrada, oye, te compro un Porsche Panamera si el domingo gana el Barcelona porque tú hayas hecho 2 penaltis a favor, porque le expulses, y queda todo grabado, este dinero me da el Barça, tal. Con una manifestación así, sí, claro. Una manifestación, tal. Y llega el partido y Xavier Estrada a última hora se arrepiente y le manda un WhatsApp y le dice, oye, mira, pero dejamos, que me he arrepentido, que para mí es mucha presión, lo siento, pero voy a pitar como que tengo que pitar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice el delito en mera actividad? Que hubiera sido igualmente delito de corrupción deportiva, aunque no era amaño, ¿vale? Claro. ¿Pero por qué? Porque ha ido previamente esas reuniones, esos contactos, esos conciertos entre el Barcelona, el vicepresidente y el árbitro, con la finalidad que decía el elemento subjetivo, alterar el partido ese concreto. Entonces sí, estaríamos ante un delito de mera actividad de consumación anticipada y que no se ha llevado. Entonces, lo que el legislador quiso hacer con ese delito es que, para proteger el bien jurídico protegido, que es la integridad de la competición,
que también dudo que ese sea el bien jurídico protegido, que es otra cosa de la que la gente se me ha hecho encima, porque hay otros juristas como yo que cree que el bien jurídico protegido de ese delito son los socioeconómicos, pero bueno, otros lo quieren asociar a la integridad de la competición, vale, lo acepto, vale, pues entonces el legislador dijo, oye, aunque no se llegue a amañar el partido, si hay un recorrido o un ofrecimiento, se recibe el elemento objetivo, se condena también porque es de mera actividad, ¿vale? No es como el ejemplo de esa diferencia es buena que la recalques para que desmontemos un poco todo ese relato de la mera actividad, pero claro, aquí explicas muy bien cómo es exactamente, cómo debería de ser esa mera actividad, no como la están contando, claro. Claro. Fíjate que ni en fase de intercriminis, es decir, que tú lo estés pensando, pero si no haces ningún acto de demostrarlo, pues tampoco hay delito de mera actividad. Es decir, yo puedo pensar en que me quiero cargar al vecino porque me hace la vida imposible, ¿vale? O en este caso, homicidio es un delito de resultado, ¿no? Pero si alguna vez ha pensado el Barcelona o el Negreira que podía comprar árbitros, como lo ha podido pensar el Real Madrid, Florentino, otras personas, bueno, pues, o Jesús Gil, o quien sea, lo haya podido pensar, ¿vale? Pues lo ha pensado, ¿me entiendes? Pero no se da ningún elemento del elemento objetivo del delito, que es recibir, solicitar, dar, ¿vale? No, en esos verbos rectores que dice el delito, el Código Penal, no está la de pensar, si ha habido pensamiento, no aparece ese verbo, ¿me entiende? ¿Vale? Entonces, el decir que ha habido, que si hay el verbo de dar, no. Se ha dado, sí, un dinero, pero no para esa finalidad que dice el elemento subjetivo. Entonces, esa es la premisa fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Como se les queda cojo porque no existe ni un solo testimonio, ni una sola prueba, ni un solo indicio de un partido concreto a lo largo de 17 años que se haya podido alterar, dice, vale, no entremos por ahí porque nos quedamos con el culo al aire, porque no vamos a encontrar nada. Vamos a decir que como es de mera actividad, la gente lo va a repetir porque la gente es lego jurídicamente, porque no tiene por qué saber de derecho como sé yo o como sabes tú, pues lo va a repetir, ya no pasa nada. Que como es de mera actividad, que no hace falta ningún partido. El simple hecho que este señor haya pagado ya es condena de corrupción deportiva. Oye, pero si ha sido para informe, no me vale. Que no, que por descarte ha sido para eso, que es la inferencia lógica que dice algún abogado. Claro, tu inferencia lógica. Oye, es que esta sí se la daba que estaba muerto, y el muerto se lo daba al otro, y se han forrado, y el uno tiene un chalet, el otro tiene un deportivo. No me importa. Es un vicepresidente de hábitos, y claro, como es el vicepresidente de los hábitos, no puede haber otra explicación lógica que sea para corromper la competición. Claro, no puede ser toda la verdad. Y si hubiera sido el presidente de los árbitros en vez del vicepresidente, pues le sancionamos 3 veces. El doble le sancionamos, porque como es el presidente, tiene todavía más influencia que el vicepresidente. No, hombre, yo creo que así. Cuando se explica la naturaleza de la mera actividad, ahí se tumba su argumento, ¿no? Exactamente. En primero de Derecho Penal te explican lo que es un delito de mera actividad y lo que es un delito de resultado. Un delito de resultado, pues es un homicidio. ¿Me entiendes? Miguel, ¿por qué? Porque tiene que haber un asesino, un muerto. Sí, déjame entrar, Miguel. Para mí se cae completamente en el momento en el que el segundo juez instructor, Joaquín Aguirre, intenta meter por cohecho al Fútbol Club Barcelona, porque para mí es la constatación de que es una medida desesperada porque debido a tu incapacidad para demostrar la corrupción deportiva. Yo desde ese momento estoy totalmente tranquilo como seguidor del Barça. Bien, están redundando en el hecho de como decimos siempre, el delito de mera actividad. Existe el pago. Ok, falta explicar para qué es ese resultado, ¿no? Ese resultado que tú decías, que no tiene, que sí, pero son incapaces. Dime. Un caso muy importante que sea, aunque el Barcelona no lograra explicar para qué fue el pago, tampoco lo convierte en corrupción deportiva. Es decir, porque hay múltiples, no hay ninguna inferencia lógica, como dicen algunos abogados creadores de contenido. No hay ninguna inferencia lógica. Porque sea el vicepresidente de árbitro no significa que sea para corromper a un árbitro. Porque lo va a entender la gente. ¿Me entiendes? Es decir, que aunque no logran justificar, porque puede pasar que no haya informes, porque los informes eran verbales, o porque no hay informes simplemente. No significa que ya... No es que no... te hemos pillado, no has encontrado informes, ya. Son por muchas cosas. Son por muchas cosas. Y después, vamos a ver, no tienen pruebas de la adulteración de algún partido. Pero entonces,
quiero que lo entienda la gente, ¿no? Lo que están intentando es crear un circuito de indicios que puedan llevar a la conclusión de que todo se ha hecho para, bueno, pues para corromper el sistema, ¿no? Se ha hecho así. Bien, ¿qué pasa con los indicios? Los indicios, lógicamente, tienen que cumplir unas condiciones para diferenciarse de meras sospechas. Eso está claro. A ver si, corrígeme tú si me equivoco, ¿no? Tienen que ser varios y acreditar los hechos, ¿no? Eso en el caso de Negreira, ok, hay una entrega de dinero, eso es cierto. Vale. Pero también tenemos que deben ser precisos y debe haber una correlación. Eso y aquí, por ejemplo, uno de los indicios que es que, oye, que Negreira influye mucho en el CTA. Oye, hay gente que dice que no influye nada. Aquí ya empezamos a tener problemas, ¿no? Luego, luego voy a dar todos los indicios, os invito a hacer el ejercicio. Por eso es bueno la testifical de Villar, para romper ese indicio, porque entonces ya romperíamos la cadena, como dices tú. Claro. ¿Por qué? Porque mira, el primer indicio correlativo sería el pago, que unido al segundo indicio, que es la influencia, habría una correlación, como dicen ellos. Ahora, si te cargan la correlación en el segundo indicio, que es que no tenía influencia, porque los propios estatutos no le dan la influencia. Te quiero cortar porque quiero... Dime, Antonio. Solo una pregunta. Alberto. Lo que sí podría ocurrir es que, aunque ahora no fuera llamado Villar en instrucción, si hubiera juicio, sí que se le podría llamar, ¿no? Y podría aparecer en vivo allí en el juzgado, ¿no? Sí, también, totalmente. Vamos, sería lo lógico, ¿me entiendes? Lo que pasa, porque es que tampoco se entiende que no. Lo que pasa es que, fíjate, fíjate que ha sido enemigo número uno mío, ¿no? Pero Dios quiera que no, pero mira qué pasa con Sánchez Arminio, que se ha muerto antes. Claro. Sí. Entonces, y no ha podido. Que tiene que estar vivo, ¿no? De aquí a que. Claro, y viendo cómo se alarga el caso. Claro, y Sánchez Arminio, Dios le dé muchos años a Villar, ¿eh? Pero Sánchez Arminio, el hombre, que ese sí que era un testigo directo, porque ese era el que hacía que Gloria esté, yo me llevaba fatal con él, pero ese era el índice corruptor. Claro. Es decir, ahora están vendiendo el índice corruptor, que eso yo lo sabía yo, que yo estaba 20 años denunciando la corrupción en la Federación Española a Villar y a Sánchez Arminio. Que hay muchas cosas que le han hecho árbitros amigos míos, Sánchez Arminio. Entonces yo sé lo que es Sánchez Arminio y los hábitos que están ahí lo saben. Entonces, que sí, que Negreira era el chico del recado, sí, que estaba ahí, que él podía decir yo soy tal, no. Estaba ahí, pues eso, porque hacía lo que querían ellos, que era vete allí, vete acá, darme los votos. Ahí sí trabajaba Negreira los votos a favor de Villar, eso sí, a los árbitros. Ahí sí había corrupción electoral. Ahí sí hay corrupción electoral con los árbitros, que yo le he vivido esa corrupción electoral. Entonces, pero corrupción deportiva, ¿no? Entonces, claro, lo que decís de esa condena por indicios, eso es una debilidad de la acusación. Claro. Tienes que dejarme seguir, ya verás. Sí. Ya verás. Yo quiero que me digas, porque tengo más o menos todos los indicios que quieren. Y luego vamos a jugar, si queréis, a desmontar uno por uno. Pero estamos con las características, ¿no? De los mismos, ¿no? Las que tienen que cumplir. También tiene que cumplir el enlace lógico, ¿no? Tiene que haber una lógica, ¿no? Una coherencia en la deducción, como puede ser, oye, están pagando al árbitro, lo razonable es que sea por esto. Te lo puedo comprar. Pero hay un punto vital, ¿no? Que es la inexistencia de una explicación que sea razonable, de una explicación alternativa que sea razonable a la versión que estás dando, la de corrupción deportiva. Y la hay, claro que la hay. Existe la de administración desleal. Me explica perfectamente todo lo que está pasando también. Me explica los pagos, me explica muchas cosas, ¿no? Y aquí es cuando yo entro con el tema de Óscar Grau. Claro, no sabemos si se está tocando el tema de administración desleal. Tú quisiste personarte. Mi asociación. Sí, tu asociación. Ramón Álvarez de Mont nos está dando la personación íntegra, nos la ha dado de Laporta, de Bartomeu, las preguntas de los abogados del Madrid, todo íntegro. Pero yo estoy seguro de que no nos vas a dar una, Ramón. Porque hay una gente ahí de la que nadie habla, que son una asociación de socios del Barça, que se llaman Crit Valent, y corrígeme si me equivoco, cuyos abogados me imagino que están allí. Y pueden hacer preguntas, ¿no? Y sus preguntas
porque esta asociación se ha personado para la administración desleal. ¿Qué pasa aquí? Que la administración desleal, lógicamente, señala y compromete muchísimo Rosell, Bartomeu, Óscar Grau, etc. Claro, por eso se ha opuesto a mi personación, porque yo he sido muy activo en las redes sociales con la administración desleal. Es decir, que el Madrid se ha opuesto a mi personación porque sabe, bueno, a mi personación, a la de la asociación, porque sabe que va a llamar a declarar a gente importante y porque sabe que voy a poner las cosas en su sitio en el proceso penal. ¿No? Y el otro se ha puesto a mi personación porque sabe que si entro yo, a lo mejor va a tirar para adelante por la administración desleal, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí está claro que las otras acusaciones o defensas tenían que ser igual de avispadas que está siendo el Real Madrid. El Real Madrid lo tiene claro. Venga, que ahí yo felicito al Valedemont porque eso es una exclusiva como periodista, ¿no? Como de, toma. Sí, bueno, pero vamos a ver, solo un matiz. Esa exclusiva no la consigue él. Lo sé, se la da el Madrid, claro. Bueno, pues ¿por qué no tiene ese aparato mediático el Barcelona? Bueno, nunca, desafortunadamente nunca lo hemos tenido. Nunca lo hemos tenido y tenemos. Yo he estado en múltiples procesos de los más importantes de este país, desde el caso Supercopa España, que sabéis que soy el querellante con Piqué y con Rubiales. Sí. La Soule fue el denunciante, sabéis, con Villar. Y al final ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? A los amigos cercanos mediáticos, las cosas importantes, pum, se filtran. La famosa filtración. Coño, ¿cómo puede ser posible? Quiero hacerte una pregunta, ahora que estábamos en el tema. ¿Cómo puede ser posible que todas estas declaraciones se filtren? Además, en un youtuber, vale, ya sabemos que le llega del Real Madrid, pero que se puedan filtrar de esa manera, eso no está penalizado. Eso no hay. O sea, no, porque realmente el derecho de libertad de prensa, en este caso Rafael Valedemont lo hace en calidad de periodista, y cuando si denuncia a alguien, cuando vaya Ramón Álvarez de Munt a declarar, pues guardará silencio de quién es su fuente y no se podrá saber. Entonces, claro, otra cosa lo que está haciendo Xavier Estrada. Xavier Estrada se está arriesgando a que se le denuncien por un presunto delito de revelación de secretos, porque está desvelando él. Él está desvelando cosas del procedimiento de instrucción en su Twitter. Y si yo fuera al Barcelona... Bueno, eso es importante, ¿eh? Tendría una denuncia por revelación de secretos, por lo penal. Es que está revelando muchas cosas del procedimiento. ¿Me entiendes? Que no puede, porque es una de las partes. Porque lo haga un periodista, vale, me la ha filtrado cualquiera de las acusaciones. ¿Quién puede ser? Cualquiera. ¿Por qué tiene que ser el Real Madrid? Todo el mundo sabe que es el Real Madrid, pero él puede decir, ¿por qué tiene que ser el Madrid? Y no es Xavier Estrada, o no es la Liga, o la Federación Española. Bueno, pero en el caso de Xavier Estrada es el querellante, el que está haciendo público todo ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Que como me calienta a mí, lo mismo tiro yo para adelante, porque haya publicado que Óscar Grau se ha opuesto a la personación de mi asociación. Y ya me está un poco cansando. Tenemos un amigo común. Fíjate lo curioso de Xavier Estrada. Es que al final la vida, durante estos 2 últimos años, que yo no me he pronunciado sobre el caso Negreira en ningún sitio, él, sin exagerarte, cada semana me mandaba un WhatsApp una consulta jurídica. Una consulta jurídica de todo tipo. Desde el caso Negreira hasta cosas de clubes catalanes, cosas tal. Y yo amablemente siempre le contestaba. Pues mira, tienes que hacer esto, tal. Vale. Fue salir a la palestra y ya dejar tal. Y ahora resulta que él es político en Cataluña. Sí, y, en Lleida, sí. Sí. Y él resulta que también quiere entrar en la Federación Catalana de Fútbol. Y el candidato que va a entrar es íntimo amigo mío y nos está intentando unir, que nos sentemos los dos. ¿Vale? La última vez que yo me iba a sentar con él no pude yo, para hablar. Y yo le estoy diciendo a este amigo mío, oye, mira, si este señor, no creo, yo me siento con todo el mundo, pero es que no tiene ningún sentido, sobre todo él, si él es político y quiere votos en unas futuras elecciones municipales de su pueblo, donde sea, estoy seguro que más del 50% serán culés en Cataluña. ¿Quién le va a votar si es el denunciante? Si condena al Barcelona por corrupción deportiva, ¿tú crees que algún culé le va a querer votar? Y si se presenta a la Federación Catalana de Fútbol, ¿tú crees que algún club culé le va a querer votar? Entonces, no tiene sentido lo que está haciendo de esa posición. Es decir, un madrileño, indirectamente, porque a mí no se me va la vida en el Barcelona, defiende más al club que él, que tenía que...
Porque yo entiendo que él viviera lo que viviera con Negreira, lo sé que lo ha vivido, y el índice corruptor le doy la razón. Le habrán hecho perrerías porque eran todos unos corruptos. Sánchez Alminio, el otro y el otro. Bueno. Lo sé, ¿me entiendes? Pero implicar al Fútbol Club Barcelona sin una prueba sólida, o tú mismo, si tú has sido árbitro, oye, a mí me ofrecieron tal día este partido y pité este patente a favor de la... Es que ni tú mismo eres árbitro, has podido demostrar un ofrecimiento para alterar un partido de fútbol en favor de Barcelona. Ni tú mismo, que eres el querellante. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy un poco cansado ya de que desvele, sobre todo lo que resulte a transparencia y democracia en el deporte, los autos judiciales o las resoluciones judiciales. Pero bueno. Entonces, la diferencia, discúlpame, entre este árbitro y Ramón es que uno es querellante y el otro es periodista. ¿Eso es lo que le protege, digamos? Claro, exactamente. Hay la libertad de prensa y el derecho a guardar silencio cuando se le pregunte por sus fuentes, ¿vale? Es un derecho que tiene. Si se descubre quién es la fuente, que no sea, digamos, por medio de Ramón, sí podría ser un problema para la fuente. Claro, un delito de revelación de secretos. Porque, claro, no tiene un procedimiento de instrucción en principio. Algunos documentos que hay dentro son privados y son confidenciales, no se pueden hacer públicos. ¿Entiendes? Hay otras cosas que hayan sido publicadas, bueno, otras cosas que, pero bueno, es decir, nadie sabía que Óscar Grau se había opuesto a mi personación, sino por esa vista, y ya lo sabe. ¿Por qué no tengo yo el derecho a que eso no se sepa? ¿Me entiendes? En mi derecho en mi tutela judicial efectiva. ¿Y por qué no tengo? Bueno, es decir, ¿por qué crees que el Real Madrid no quería que te presentases? Porque saben que se les va a caer el chiringuito. Porque dicen, no, es que Miguel Ángel Galán se presenta de acusación particular. No mintáis. Es decir, yo no me presento de acusación particular. Primero, yo no me presento, se presenta mi asociación, que tiene unos socios, que tiene otros directivos y una junta directiva. Se presenta como acusación popular. Es decir, que defiende los intereses colectivos. Entonces yo me quería personar porque cuando yo tuviera todo el procedimiento, todos los papeles y todo, si yo veo que hay indicios y pruebas que haya corrupción deportiva, yo voy a ser el primero que va a condenar al Barcelona y va a subir arriba. Pero si yo no veo que hay indicios de corrupción deportiva, cuando llegue la fase de las acusaciones y de calificación de jurídica, yo no voy a acusar por corrupción deportiva. Porque una acusación popular tiene que... vamos a ver, yo me presento como acusación popular y he sido acusación popular en los casos más importantes de este país en el terreno federativo de fútbol. Si después yo lo que creía que había una cosa con el procedimiento se demuestra que no, como acusación popular digo, oye, mira, este procedimiento de instrucción para eso está, me ha abierto los ojos y resulta que no hay esto. Pues no. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen miedo. Es decir, no hacen nada durante 2 años y lo primero que hacen es nada más movimiento, porque esto fue lo primero, esto fue en septiembre, octubre, antes de que se superara la Superliga y todo. Lo primero que haces es oponerte a la personación de la transparencia y democracia en el deporte. Entonces, claro, bueno, es verdad que yo creo que la van a denegar, porque estamos en un proceso, yo la voy a recurrir, ¿no? Pero ojo, como se vaya a juicio sin haber decidido mi personación. Porque han pasado 2 o 3 meses y no se ha decidido. Que a lo mejor tiro para atrás todo el procedimiento por nulidad. Por vulnerar mi tutela judicial efectiva. Ojo, esperemos que en enero o en febrero ya decida algo la jueza, para bien o para mal. Yo creo que es verdad que la van a rechazar, ¿no? Porque es un procedimiento, han pasado 2 años, tal, yo lo voy a recurrir, pero bueno, ahí está solicitada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha hecho en falta un poder mediático del Barcelona en este sentido, de que pueda explicar a la gente todo este tipo de cosas. Pero bueno, la verdad es que con mi monografía jurídica, yo lo que he querido es, desde el punto de vista penal, y si te das cuenta, nadie de todos esos juristas que siempre están, nadie ha podido decir nada del rigor técnico. Nadie. Totalmente. Nadie ha podido decir nada, solo que no están de acuerdo, que no, que sí, nadie ha podido decir nada. Porque encima la sacan la mejor pareja en la mejor página de derecho de España, que es Confilegal. Cualquiera que conozca está. Y dice, hostia, se han quedado muchos juristas mañana y a muchos detractores, además lo han dicho en algún tuit. ¿Cómo es posible que Miguel Galán publique su monografía en Confilegal? Porque conozco al director de Confilegal de hace muchos años, porque yo tengo una trayectoria de billar. Está muy bien, muy bien. Está muy bien. Sí, entonces, yo que la leo entera un poco entiendo de derecho y la verdad es que está muy bien. Claro, y además el titular es demoledor, porque claro, bulo Negreira y además, claro, el bulo Negreira significa que alguien está mintiendo
que creo que es un bulo, ¿no? Mentir para buscar un fin. Es que ese es un poco el tema, ¿no? Ahí también se me ha criticado. Bueno, era una pregunta, pero ya la contestaste hace ya un rato, que es tapar las vergüenzas del que no está ahí primero. También se me ha criticado, ¿no? Como jurista, con el título. Claro, yo lo de Negreira no es un bulo. Es decir, que Negreira paga el Barcelona no es un bulo, es real. Por eso puse desde el derecho penal. Lo que es un bulo es la corrupción deportiva. A eso me refería. Exactamente. Que es lo que la gente. Por eso entiendo. ¿Por qué? Porque yo cuando hice la monografía digo, joder, si pongo algo muy jurídico no va a tener impacto. Pero mira, yo quería hacer reaccionar a todos esos bots madridistas y gente feminista con ese bulo. Es una provocación, no. He puesto el bulo Negreira y más abajo he puesto desde el derecho penal. Para igual que quede claro que iba a quedar muy bien. Ahí está. Es que si tú navegas por internet, no hay nada de jurisprudencia ni de doctrina, muy poca. Es decir, para hacer esta monografía he tenido que bucear, buscar libros, y hay muy poco. Es verdad que con otros delitos, pues tienes, fíjate todo lo que puedas tener, ¿no? Porque son muchos años. Porque como este delito tiene casi 15 años o menos, pues es muy poco. Hay algunos y que mantengan la posición mía sobre 2 o 3, Emilio Cortés y poco más, no hay nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista profesional, cuando todo esto pase, en las universidades, si alguna vez se estudia el caso Negreira, que se estudiará en algún trabajo que te manden en segundo, oye, vamos a estudiar en derecho penal el delito de corrupción deportiva. Cuando la gente navegue, los alumnos, pues tendré la fortuna de que les saldrá mi monografía y podrán citarme en sus futuros trabajos, según Miguel Galán, 2025, el delito de corrupción deportiva, tal. Entonces, bueno, pues es una cosa más profesional que se incide también. Entonces, y otro punto de vista jurídico. Si lo que hay que hacer es respetar. Yo respeto la posición jurídica de los otros juristas que son del Madrid. Ya vemos que... Claro, entonces, oye... a lo mejor lo que les escuece es que doy unos argumentos tan convincentes que se quedan, oye, pues si no, puedes decir, muy bien, te aplaudo, te respeto, tu aguento, pero yo tengo otro. Muy bien, pues ya está, si yo no pretendo convencer a nadie. Yo lo que estoy viendo es un linchamiento mediático, penal, con muchas cosas que no se corresponden a la realidad, y como hay otros juristas, salvo contado Emilio Cortés y otros dos más, Cortés, que no se atreven ahí contra el poder establecido, contra el acto, pues yo salgo a decirlo. No se atreve. ¿Me entiendes? Yo salgo a decirlo. Como cuando dije que Raúl Asensio era inocente. Y la gente, muchos culés, me da lo mismo lo que me digan los culés. Yo creo eso. Porque he visto los papeles. Y porque he visto que ese señor no estaba en el acto sexual ni en el sitio donde se produjo las cosas. Y porque he visto todo. Y porque he visto también el volcado de los teléfonos de Raúl, el futbolista. No, y que además respetas, igual que nosotros hemos respetado en nuestros canales con el tema de Asensio y somos del Barça, respetamos la presunción de inocencia. Totalmente. Exacto. Es algo que es fundamental. Importantísimo. Y que otro jurista cree que es, bueno, pues vale, pero yo voy a decirlo. O como ahora hay algunos culés que dicen que he puesto la denuncia a Tebas porque me la mandó Florentino y que no lleva razón y que no tengo... Bueno, pues yo lo respetaré. Este es el melón que tenemos que abrir ahora, el de Javier. Sí, además recibo amenazas de muerte y de todo. He tenido un ataque brutal porque he dicho que habían cometido alineación de vida de Mastantuono y me lo recuerda la gente. Sí, te lo recuerdan. Como me ha dicho hoy Pau Tenorio, que me voy a tener que esconder o me perseguirá toda la vida. Sí, lo hice. Pero a mí que me va a perseguir. Reto a Ramón y a César a que hagan público lo que se cortó al final, a ver si yo falta el respeto. Lo hago público, doy mi autorización, porque Laporta no quiere que sea inhabilitado Tebas. Porque el que se puede quedar en su puesto es socio y íntimo amigo de Víctor Font.